Iberoamérica en la primera mitad del siglo XX. La llegada del siglo XX puso a Iberoamérica al comienzo de una etapa muy compleja. El primer tema a tratar es el Big Stick a la política del buen vecino. El desarrollo de las naciones iberoamericanas ha estado condicionado por la constante presencia de Estados Unidos, buscando mantenerlos dentro de su esfera de influencia y lograr objetivos individuales, económicos y políticos. Se amparó en el corolario Roosevelt de 1904, la doctrina Monroe, donde tenía el derecho de intervenir en cualquier país iberoamericano que no fuera capaz de hacer frente a sus obligaciones. En 1905 se comenzó a poner en práctica lo que se llamaba la política del Big Stick, Gran Garrote, que se caracterizaba por tener sucesivas intervenciones militares estadounidenses, sobre todo en naciones caribeñas y centroamericanas. La política de Estados Unidos hacia sus vecinos del sur se vio guiada por mantener el orden político y alejar a los gobiernos europeos, para que de esta manera pueda expandir y consolidar sus propios intereses económicos, lo que se puede ver reflejado en países como Cuba, Nicaragua, Panamá y Nicaragua. Todo este proceso tuvo un solo objetivo: el ordenamiento y la supervisión de las finanzas de estos países en beneficio de Norteamérica, además de la protección de sus propias inversiones y la creación de una estructura comercial para el creciente desarrollo. Con la incorporación de la Constitución de Cuba de la Enmienda Platt de 1901 se aceptaba que los cubanos perderían casi el total de la soberanía nacional, donde no se podía establecer acuerdos con otros países y el derecho de que Estados Unidos podía intervenir si lo creía necesario. También se fue penetrando económicamente en el sector azucarero, así que la isla se convirtió en el primer abastecedor de Norteamérica. Esto generó varios conflictos sociales por el endurecimiento de las condiciones de vida para la mayoría de los cubanos. En Nicaragua, por otro lado, las empresas estadounidenses hicieron grandes inversiones y surgió el proyecto de construir un canal en esa zona. Su poder era tan grande que cuando el presidente José Santos Zelaya quiso frenarlo, Estados Unidos apoyó una revuelta para su sustitución y se combinó con lo económico con lo militar. En República Dominicana se convirtió en receptora de las inversiones de Estados Unidos, pero dentro del país había conflictos internos e inestabilidad económica. En Haití, Estados Unidos domina la mitad del Banco Nacional, tenía intereses en muchos sectores y por eso había muchos conflictos y revueltas por las malas condiciones de vida. Allí permanecieron hasta 1934, regulando la vida económica, la defensa y la política exterior. El sionismo de esta época estuvo acompañado de una serie de intentos para instrumentalizar el panamericanismo, que eran movimientos patrocinados por Estados Unidos para conseguir la unión de las repúblicas americanas bajo las propuestas de la doctrina Monroe. La primera conferencia panamericana se celebró en Washington en 1889, luego en México en 1902, en Río de Janeiro en 1906, en Buenos Aires en 1910, en Chile en 1923 y en La Habana en 1928. En 1933, en la celebración de Montevideo de la séptima conferencia panamericana, el presidente norteamericano Roosevelt proclamó el principio de la buena vecindad como base del sistema interamericano, lo que llevaría al cese del intervencionismo. Ahora voy con los cambios demográficos y sociales. En Iberoamérica, en las primeras décadas del siglo XX, se dejó de lado las etapas arcaicas y se apuntó hacia la modernización. Siguió el crecimiento demográfico. En 1900 eran aproximadamente 60 millones de habitantes, en 1930 pasaron a ser 111 y en 1940 ya eran 144 millones. Brasil, Cuba, México y el Cono Sur se vieron afectados por un gran crecimiento de habitantes. También un crecimiento vegetativo potenciado por los avances en el terreno y las mejores condiciones de vida que generó el desarrollo económico. La estructura social en esta época también sufrió transformaciones que afectaron a los diversos grupos que la integraban. Los cambios en el sector financiero y comercial llevaron a la pérdida del protagonismo de las oligarquías dominantes que fueron sustituidas por nuevos sectores sociales urbanos. La clase media del siglo XX fue creciendo y pasando a desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades iberoamericanas. Las ideas anarquistas y socialistas que cruzaron el Atlántico con los emigrantes encontraron un amplio eco en Iberoamérica, en el Cono Sur y en México principalmente. Y así rápidamente pasaron a defender a los asalariados. La movilización obrera fue intensa entre 1914 y 1927. Las huelgas y protestas de todo tipo se vieron en todas las ciudades. Dentro de los factores está el desarrollo industrial
el crecimiento del sector de servicios en ciudades, el establecimiento de empresas extranjeras y la modernización agroexportadora, entre otros. En cuanto a los aspectos económicos, es que al comenzar el siglo XX, Iberoamérica continúa en una inmensa fase de expansión que había propiciado el auge de las exportaciones en materias primas y productos agrícolas. Debido a eso, la mayoría de las naciones hacían parte del mercado mundial. Argentina era uno de los principales productores de carne y cereales, Brasil controlaba el 70% del mercado mundial de café y Cuba era los principales abastecedores de azúcar. La entrada en la Primera Guerra Mundial y la entrada de las potencias europeas, que eran las abastecedoras más importantes de manufacturas en Iberoamérica, cortó de inmediato el suministro de estos productos y obligó a varias naciones a utilizar el máximo de escasos recursos de producción. Después de la Primera Guerra Mundial, se puede decir que Iberoamérica pasó de una economía exclusivamente agrícola y comercial a otra que combinaba estas actividades con la industria, y la consolidación de este se dio en 1929. La Gran Depresión tuvo grandes consecuencias para las economías iberoamericanas. El hundimiento financiero de Estados Unidos y Europa obligó a estas naciones a interrumpir el flujo de las inversiones y aplicar estrategias proteccionistas. Hacia 1933 las exportaciones se habían reducido en un 64% globalmente y las importaciones en un 31%. Para el desarrollo de los modelos políticos, como sucede en los aspectos sociales y económicos, también pasa en lo político. En Iberoamérica fueron sucediendo desde mitad del siglo XX, apareciéndose nuevos esquemas de la tradicional forma de poder. Ahora voy con la Revolución Mexicana. Este fue el primer gran movimiento revolucionario del siglo XX. Se formó una alianza entre las clases trabajadoras urbanas y el campesinado, y sus consecuencias fueron permanentes, ya que se transformó plenamente sus antiguas estructuras y dio pie al nacimiento del México moderno. Esta se originó en la dictadura de Porfirio Díaz, cuya política era beneficiosa para la oligarquía nacional y los inversionistas extranjeros. El descontento avanzó hasta 1910, cuando Porfirio se hizo elegir por octava vez y se hicieron levantamientos armados donde intervinieron campesinos y obreros y la burguesía liberal. Gracias a esto, Porfirio renunció y huyó de México en 1911 y el país entró en una etapa muy conflictiva. No solo fue una revolución, fueron muchas las que se produjeron en México y comenzaron a surgir las disensiones entre los distintos grupos revolucionarios, que aunque al principio todos querían la expulsión de Porfirio del poder, tiempo después empezaron a diferenciar sus prioridades. La presidencia de México fue asumida por Madero, que no supo encauzar sus aspiraciones sociales y económicas y las de los demás grupos actuantes en la caída del dictador. En 1913, un general asociado a Porfirio, Victoriano Huerta, con ayuda de Estados Unidos, trató de detener el proceso revolucionario y derrocó a Madero. Y empezó la dictadura Huerta, donde se levantaron todos los grupos participantes de la revolución. La etapa más cruenta de la contienda concluyó en 1916 con el triunfo de Carranza sobre los carismáticos jefes rurales. Para entonces el país se encontraba inmerso en el caos económico y social y se promulgó la Constitución de 1917 o Constitución de Querétaro, vigente aún, y esta ha sido la base institucional del régimen surgido después de la revolución. La llamada Guerra de los Cristeros de 1926 a 1929 fue un enfrentamiento entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica como consecuencia de la agudización de las reformas anticlericales recogidas en la Constitución de 1917. Para el gobierno mexicano era prioritario establecer la supremacía del Estado sobre cualquier otra organización, lo que implica controlar las actividades del clero y recortar las prerrogativas y las atribuciones, la etapa radical. A poco iniciarse el siglo XX, varias naciones entraron en un periodo de reforma política, promovido por los cambios sociales y el crecimiento económico. Los nuevos y dinámicos grupos de la composición social, como eran los campesinos y los obreros, incidieron directamente en la estructura política. El modelo político radical tuvo sus mejores representantes en el Cono Sur. Todo esto se evidencia en países como Nicaragua, Argentina y Chile. El afianzamiento de los partidos radicales en estas naciones no significa que su implantación y logros puedan hacerse extensivos a toda Iberoamérica. Siguiendo con los efectos políticos de la crisis de 1929, que además de las evidentes consecuencias que en el terreno económico tuvo para Iberoamérica, la depresión tuvo gran influencia también en el terreno político,
y fue responsable de los cambios que se dieron a partir de 1930. Los militares reafirmaron su poder como fuerza principal en la política iberoamericana. La oligarquía alcanzó un nuevo predominio y su dominio fue en gran parte apoyado por las grandes capitales y en muchos casos por el gobierno de Estados Unidos. Los gobiernos civiles se mantuvieron solo en 3 países, que fueron México, Costa Rica y Colombia, y los ejemplos más característicos del rumbo que tomó la política se encuentran en las naciones centroamericanas, como Nicaragua, Honduras y Guatemala, y caribeñas, como Cuba y República Dominicana, donde se consolidó el principal predominio oligárquico. También en América del Sur se asistió a una etapa de cambios políticos con una fuerte orientación dictatorial, que significaron un retroceso en todo lo que se había conseguido en los años anteriores. En Argentina concluyó en 1930 con el golpe militar de José Félix Uriburu y el inicio de lo que se conoce como la década infame, donde la vida política estuvo dominada por los grupos conservadores y por el ejército. En Uruguay concluyó en 1929 con la muerte de José Batlle y Ordóñez y una crisis económica que supuso el derrumbe de los precios ganaderos en el mercado internacional. El presidente Gabriel Terra trató de superar todo esto asumiendo poderes dictatoriales en 1933 y promoviendo una nueva constitución en 1934. El nuevo contenido de esta terminó con el tradicional sistema colegiado de gobierno. Para finalizar, los años 30 fueron testigos de la aparición de los llamados movimientos populistas que surgieron en varias naciones para dar respuesta a las aspiraciones políticas de amplios sectores sociales, la burguesía, las capas medias, el proletariado de las ciudades, incluso el campesinado, reclamaban la intervención del Estado para lograr un mejor nivel de vida y luchar contra los enemigos comunes que eran la dominación exterior y la oligarquía. Para que se alcanzaran las aspiraciones se tenía que contar con un líder político que tuviera fuerte personalidad y gran influencia entre las masas. El populismo, a pesar de no tener una ideología o una definición clara, puede decirse que fue un común en estos movimientos: la constante apelación del pueblo, la defensa del nacionalismo y el antiimperialismo. Los logros de este fueron limitados, pero el más beneficiado fue la burguesía, que condujo este proceso en su provecho. Las naciones que vivieron bajo regímenes populistas antes de la Segunda Guerra Mundial fueron varias. Un claro ejemplo se puede ver en Colombia. En los años 30, un proyecto con fuertes connotaciones populistas encabezado por Jorge Eliezer Gaitán, quien fundó la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, que contó con el apoyo de los trabajadores urbanos y campesinos. Gaitán estaba en contra de la anti-oligarquía, anti-imperialismo y el nacionalismo, y se basaba en la movilización pacífica para lograr sus reivindicaciones. Era un populismo de izquierda. Su periodo mayor actividad se desarrolló entre 1944 y 1948, en que fue asesinado.